Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escuchan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es la obra civil de Bren, las obras de palacios, de casas, de arcos, que tienen que ver que en gran parte se han mantenido y las podemos seguir contemplando, visitando cuando vamos a Londres o a sus alrededores. Nos habíamos quedado en uno de los podcasts últimos en todo lo que eran las aventuras de los gladiadores, de los hipódromos romanos, de los circos y de la ciudad de Córdoba, cuando pasaba con los hablos que me estaban volviendo loco, o sea, vamos, con los trenes de alta velocidad de bajo coste cuando cruzaba la ciudad de Córdoba. El circo de la colonia Patricia, que era como se denominaba a Córdoba, se construyó a mediados del siglo I después de Cristo en la zona extramuros oriental de la ciudad, junto a la Vía Augusta, y estaba conectado visualmente con lo que era el templo que estaba de la calle Claudio Marcelo, del que solo le separaba una terraza intermedia. Estos tres elementos componían una escenografía colosal al servicio de la imagen urbana de la capital de la Bética, de la provincia bética, de la Caput Bética, y de lo que era el culto al emperador. El edificio de espectáculos de grandes dimensiones ocupó lo que era el sector central del actual barrio de la Axarquía, y conocemos parte de los cimientos bajo los jardines del Palacio de Oribe, en concreto de la Cavea o Graderío. Estas gradas, que debían acoger una cifra cercana a los 15.000 espectadores, rodearían perimetralmente la arena, dividida en sentido longitudinal en dos calles por la espina, en torno a la cual a veces giraban las carreras, los competidores de caballo. En el circo tenían lugar las carreras de carros y de caballos, que eran en los ludi circenses, y vigas, que era como se llamaban a las cuadrigas que salían desde las cárceles, desde los establos, en un extremo del circo, tiradas por 2 o por 4 caballos. En la película de Ben Hur, en la mítica, son 4 caballos, pero normales que fueran 2, porque eran más espectaculares la velocidad que alcanzaban. Pero bueno, como todos competían en igual, no penséis que eran todo esto no, solían competir el equipo azul y el equipo blanco o el equipo rojo, como en los partidos de fútbol, que se ponían las camisetas de un color y otro para distinguirlo. Estaban dirigidas por los aurigas, y iban vestidos con los colores de una de las 4 facciones en liza, que era la prístina, que era el color verde, la albata, que era la blanca, la rosata, la roja, y la véneta, que era la azul. Y estaban fervientemente animadas desde las gradas, que esto era más que el fútbol. Qué burradas, ¿no? Dirían a los germanos y a los de Cartago que venían allí a competir. El vencedor, como os digo, era coronado con una corona de olivo y salía por la puerta triunfal, Porta Triunfalis. Y el circo de esta ciudad estuvo en uso hasta finales del siglo II, cuando, por razones que se desconocen, fue rápidamente abandonado y desmantelado. No obstante, sabemos por la epigrafía de la celebración en Córdoba de los nuevos ludicircenses que hubo algo a principios del siglo III. Es posible, por tanto, que le sucediera un segundo circo de fábrica, no documentado, pero que podía ser que se utilizaran
para él unas estructuras efímeras, estructuras de madera. ¿Y qué tenemos de todo esto, de toda esta época, de todo lo que fue la época de los gladiadores, de las carreras de cuadros? Pues de los gladiadores tenemos, procedentes de lo que es la necrópolis occidental de la colonia patricia, hay unas estelas que forman parte de la colección del Museo Arqueológico de Córdoba. Desde su origen en lo que era el siglo IV a.C., cuando se celebraban luchas para honrar la memoria de un fallecido, los combates de gladiadores se fueron haciendo más y más populares entre la población romana de todas las clases sociales. Y en la época imperial se convirtió en el espectáculo público que era el favorito. Pensadores, dirigentes consideraban que los juegos gladiatorios de los gladiadores eran mucho más que un deporte, eran un modelo para enseñar virtudes tan apreciadas en el mundo romano como eran el valor, la disciplina y la aceptación de la muerte, algo que hoy en día, pues, si esto lo vemos como valores, madre mía, madre mía. Tal era su importancia que personajes destacados dedicaban gran cantidad de su dinero a financiar estas luchas en la arena, de tal forma que acabaron convirtiéndose en una plataforma de promoción política y en una poderosa arma de control social. El origen de los gladiadores era muy variado. Podían ser esclavos, prisioneros de guerra, criminales condenados, incluso hombres libres que elegían la profesión voluntariamente. El conocimiento que tenemos sobre sus vidas nos ha llegado en forma parcial a través de fuentes escritas y sobre todo por sus epitafios. Normalmente vivían en el ludus, la escuela donde se entrenaban y formaban, referencia a la película de Espartaco, dirigidos por un lanista que normalmente era también el propietario, y estos espacios proporcionaban seguridad, soporte social y atención médica. Algunos combatientes vivían en estas instalaciones con sus familias y los gladiadores de un mismo ludus formaban lo que era la familia gladiatora. Combatían en los anfiteatros, edificios exclusivamente romanos que fueron diseñados especialmente para acoger especialmente estos espectáculos violentos, y los juegos, bueno, también en los circos, y los juegos los organizaba el editor, bien con dinero público, bien con su propio capital, para promocionarse social y políticamente. Los combates estaban regulados por árbitros, summa radis y secunda rudis, el primer árbitro y segundo árbitro, que vestían toga blanca y llevaban una vara para parar el combate cuando lo consideraban que era necesario o que no era serio. Hubo muchos tipos de gladiadores. Los más representados en lo que son las estelas que están ahí en este museo eran los murmillones también, que luchaban con la espada corta y se protegían con un escudo de grande rectangular, en forma así como de teja, como el de los legionarios, con un yelmo que tenía una rejilla para proteger los ojos y coronado por una cresta alta semejante a un pez o ocre, que era la greba corta, metálica. Llevaban también un peto metálico hasta la rodilla de la pierna derecha para los diestros y por encima de lo que era su acolchado. Y se enfrentaban sobre todo a los tracios que luchaban contra los tracios, eran los que llevaban ese tridente y la red, que era la que echaban y se ponían en... Perdón, que a veces me quedo sin voz ante la emoción del espectáculo. Los tracios luchaban con una espada curva o angulada y se protegían también con un escudo rectangular o cuadrado más pequeño que el de los otros combatientes. También el yelmo con una cresta saliente que solía estar rematada por la cabeza de un glifo, y por encima de los acolchados dos pesadas rodilleras
y espinilleras que se levantaban por encima de la rodilla. Y los exedarios, que iban en carros, iban armados con una espada corta y probablemente con lanzas, y para protegerse llevaban un casco que cubría la nuca, un escudo mediano grande, un protector de brazo, la manga lórica, y llevaban como unas vendas en ambas piernas. De lo que nos ha quedado, de lo que eran sus ofrendas y ritos funerarios, el ritual funerario era complejo, y era en función del grupo social al que se perteneciera. Podía ser de inhumación o de incineración. Incluía una serie de ritos que culminaban a los 9 días del fallecimiento. La novendalia, la novena que ha quedado para la Iglesia, pues venía de entonces. Banquete también con sacrificios, con un animal en honor de la persona difunta, y las festividades eran la parentalia, en la que los parientes de los difuntos se reunían para honrarlos, colocando un pequeño altar en las casas entre el 13 y el 21 de febrero. Este último día se celebraba la ferialia, de carácter más público, en la que se llevaban a las tumbas diversas ofrendas como vasijas o guirnaldas con flores, sal, pan y violetas. Ya la ley romana de las 12 tablas señalaba que un muerto no sería sepultado ni quemado dentro de la ciudad, y por tanto los espacios funerarios se situaban fuera de los muros de esta, a lo largo de lo que eran las vías y los caminos, de tal manera que las tumbas pudieran ser vistas por el mayor número posible de personas, a las que se les pedía en los epitafios que honraran a los difuntos. Estos espacios estaban ajardinados y a veces decorados con escalinatas o esculturas, y la tipología de las tumbas era muy variada. Comprendían el espacio funerario, fosas comunes, columbarios, urnas cerámicas visibles por medio de pequeñas estelas, o suntuosos monumentos funerarios individuales. Y las estelas funerarias servían para señalar las tumbas. Para las personas de menor poder económico existían los collegia tebiorum o funeraticia, que garantizaban a sus socios, mediante un pago a plazos, un ritual funerario digno y un nicho de sus columbarios comunitarios o de una tumba básica. Esto era lo que era antiguamente, al menos aquí en nuestro país, la iguala de Santa Lucía, que te hacía el funeral y todo este tipo de cosas. Ahora ya son las grandes compañías de seguros, tienen todas estas cosas muy organizadas. Hay en el museo hay unas estelas. Voy a referirme solo a dos, que es a lo que dicen, que es una dice: Actilius Mirmilón venció 6 veces. Tenía 21 años, aquí está enterrado. Que la tierra te sea leve, era lo que lo ponían siempre. Y su esposa costeó, entendemos que el epitafio: lo que cada uno de vosotros deseare para mí, ya muerto, eso mismo deseo a los dioses en vida o muerte. Y la otra tumba es la tumba de Probus, que era Mirmilón contra Rete, liberto de Paulus, de 49 años, germano de nación, y aquí está enterrado. Que la tierra te sea leve, volumnia sperata a su buen marido, y voluminus vitalis a su buen padre. Que la tierra te sea leve. Vuelve otra vez a repetir. Interesante el mundo de los gladiadores, el mundo de sus enterramientos, de sus estelas, que nos recuerdan quiénes fueron, cómo compitieron, cómo lucharon. Y vamos a irnos a Londres, que Londres fue Londinum, también fue romana. Y vamos a todo lo que es la parte que Christopher Wren dedicó con entusiasmo también a la construcción civil. Vamos a visitar el Temple Bar Gateway, el arco de entrada de la ciudad. Si nos aproximamos a la Catedral de San Pablo y hacemos un recorrido alrededor de todas sus fachadas, en el lado norte nos encontraremos con un arco de piedra que da acceso
a la Paternoster Square, que es el punto geográfico más alto de la ciudad de Londres. Se trata de la única puerta de Londres conservada, construida en el siglo XVII, abandonada y reconstruida en este lugar en el 2004. La puerta del Temple Bar se encontraba situada al final de Fleet Street, junto a la Corte Real de Justicia, y este punto marcaba la entrada a la City desde Westminster. El nombre de bar proviene de una taberna o bar que se situó en este lugar en 1293. Y en el siglo XIV se levantó un primer arco de madera con una cárcel en la parte superior. Y desde entonces fue el camino oficial de entrada de los reyes a lo que era la City. En el siglo XVII, aunque se salvó del gran incendio de Londres, el rey Carlos II decidió construir una puerta más monumental y encargó el diseño al arquitecto Christopher Wren. El arco se construyó entre 1669 y 1672 y es lo que hoy se puede ver en piedra. Y está construido siguiendo el estilo manierista de Palladio. Palladio, que tanto, ya os hice una serie de podcasts sobre el influjo palladiano, las obras de él en Londres. Y en la parte inferior se abren 3 arcos. El central más ancho se utilizó para el acceso al tráfico rodado de los carros y carruajes, y los laterales más estrechos para los peatones. En el segundo cuarto es un ático con una pequeña habitación como vigilancia de la entrada, y está decorada por unos nichos y estatuas que representan a la monarquía de los Estuardo. En la fachada sur, antigua fachada oeste, aparecen representados los reyes Carlos II y su padre Carlos I, y en la fachada norte, antigua fachada este, están representados los padres de Carlos I, que son los reyes Jaime I y su esposa Ana de Dinamarca. La puerta se mantuvo en pie hasta el año 1878, se decidió desmontarla, no se destruyó, se desmontó porque dificultaba el tráfico rodado, y en su lugar, en 1880, fue levantado un monumento en su recuerdo que consiste en un pilar neorrenacentista con las estatuas de la reina Victoria y su hijo y sucesor, el rey Jorge VII. Su corona con la figura de grifo o dragón, que representaba también el símbolo de la ciudad de Londres. Una vez desmontada la puerta, se reconstruyó en los jardines de Theobald's Park o House Park o House Theobald Park, y allí se han mantenido deteriorándose hasta que en el año 2001 se decidió restaurarla, devolverla a su propietario, que sería la ciudad de Londres, hecho que se realizó en noviembre de 2004. Gracias a esta iniciativa, hoy la puerta se ha conservado y puede ser vista próxima a lo que es la Catedral de San Pablo de Londres. Entre las anécdotas en la coronación de María Estuardo y Felipe II, nuestro rey de España, en julio de 1554, pasaron a través de lo que era el antiguo arco de madera. Y la reina tiene que pedir autorización para entrar en la City, y la tradición está relacionada con esta puerta. Tras la victoria de Inglaterra ante la Armada Invencible de nuestro país, Isabel I celebró una procesión triunfal en la que tenía que pasar bajo el antiguo arco de madera, y el Lord Mayor, el alcalde, le esperó en la puerta para recibir el cortejo a Isabel I y le entregó una espada real para acceso a la ciudad como muestra de lealtad. Y desde ese momento esta costumbre se viene significando en los actos públicos incluso se conserva la espada original. Es esa especie de espada procesional o ornamental que muchas veces veis cuando hay un señor con una espada grande al pie de la escalera de la iglesia de San Pablo para entrar dentro. Y dice, ¿qué hacen esas espadas? Eso ya esos de los caballos. Pues eso es que la reina o el rey, en este caso, ha entrado
en la City, normalmente entra desde la parte de Westminster, que es donde está el Palacio Real, entra en la ciudad de Londres y ya se le reconoce la autoridad y que esa espada él le es fiel y defensora de su presencia real. Esto es un poco la idea que yo os quiero transmitir. Y durante el siglo XVIII el remate curvo del ático se usó para dejar clavadas las cabezas cortadas de los traidores sobre las picas y lanzas para que sirvieran como castigo ejemplarizante a la vista de los londinenses. La Wilson Hall es una casa de campo, ahora en el centro de la pequeña ciudad de Winslow, Buckinghamshire, en Inglaterra, construido en 1700 y estaba situado en el centro de la ciudad, con un frente público frente a lo que es ahora la autopista y frente a un jardín que todavía tenía 7 hectáreas, que era una gran extensión. Todavía estaba así, sin urbanizar demasiado, en el 2007, debido a que William Lodwens realizó una compra gradual de casas y jardines adyacentes a partir del año 1693, y el arquitecto de esta mansión elaboró un conjunto arquitectónico que le llevó a ser una casa emblemática. Estamos refiriéndonos, como habéis entendido, a Christopher Wren, ¿no? Y él hizo con una junta de obras una planimetría que es muy interesante y que en parte se conserva. Sir Christopher Wren, en un libro de contabilidad descubierto a principios del siglo XX, detalla el trabajo en la casa. Aparecen los pagos realizados a los canteros, a los albañiles, a la carpintería, pero siempre son alteraciones al presupuesto de pago a los artesanos, autorizados por Sir Christopher Wren, supervisor de la obra. O sea, hemos mantenido los libros porque todo era corregir. Si decían que una pared iba a costar 20, pues al final costaba 28. Entonces tenían que apuntar, la pared que hemos construido en vez de costar 20 cuesta 28, y así se paga. Entendéis cómo eran las cosas. Prácticamente la obra estuvo muy avanzada hacia el año 1704 y hay planos que se conservan con bocetos y edificios domésticos en lo que es la Catedral de San Pablo. El maestro carpintero documentado de la casa era uno de los grandes contratados, que tenía como maestro carpintero jefe la oficina de obras que dirigía Wren desde el año 1683, y pertenecía a todas las cofradías, y era el que hacía las obras bajo los planos de Christopher Wren. Hay una serie de chimeneas, lo que es como si fuera una casa con muchas chimeneas. Había unas chimeneas en la planta baja que ya no son las originales, pero una habitación del primer piso conserva una chimenea de esquina original, y se dice que las chimeneas de esquina han sido una característica del trabajo doméstico de Wren, de las obras civiles para casas domésticas. Sin embargo, se convirtieron en una moda en aquel momento, o sea que no sabemos si verdaderamente él fue su inventor o su propulsor, o él compartía una moda que había. Pero desde luego después de él siguieron haciéndose muchas chimeneas en esquinera. Las 4 enormes chimeneas que dominan la mansión no se repiten en ninguna otra casa diseñada por Christopher Wren, mientras que en el libro de contabilidad se registra el nombre del obrero más humilde hasta el topógrafo más alto, y nunca se menciona al arquitecto. Se sabe que es de Wren porque pues, el libro es libro de la oficina del estudio, ellos decían de la oficina, pero él no sale, él es el que ordena pagar, y aparecen reflejados todos. Un grabado de 1695 muestra una casa muy similar a Winslow. Es una casa atribuida a Wren, pero no podemos saber si verdaderamente le estuvo encima constantemente
en lo que fue la construcción de la casa. Una casa que también es detallada es la Marlborough House, que fue el arquitecto Sir Christopher Wren el encargado de construir la mansión londinense del primer duque de Marlborough. Pero en realidad es la esposa del duque, Sarah Jennings, a quien debe el edificio su realización y existencia. La idea de tener en la capital del Támesis una casa corresponde a la duquesa de Marlborough, que con ese pensamiento perseguía el objetivo de tener una residencia vecina al Palacio Real de St. James, que era la residencia de la reina Ana, la reina Ana I. Fue también ella quien eligió a Wren en detrimento de Sir John Vanbrugh, arquitecto del Buckingham Palace, la magnífica residencia que ya tenía el duque de Marlborough en Oxfordshire. Cuando la duquesa Sarah despidió a Wren, fue ella misma quien supervisó la terminación de las obras de la mansión, que una vez viuda convertiría en su principal residencia y donde fallecería en 1744. La duquesa de Marlborough puso ella misma la primera piedra en 1709 y las obras fueron terminadas en 1711. El actual diseño fue probablemente realizado por Christopher Wren bajo la supervisión, el joven, pero bajo la supervisión en los planos del viejo, de Christopher Wren, porque hay el heredero. Es una construcción de líneas simples y austeras, sin renunciar a ese aire de dignidad que corresponde a un edificio señorial, y contrasta con los interiores decorados con espléndidas pinturas que retratan las batallas victoriosas del duque de Marlborough y que cubren las paredes del salón central y de las escaleras principales. Está construido con ladrillos rojos holandeses y estos fueron especialmente traídos desde los Países Bajos por los soldados del ejército del duque, los que mandaba. Y después de su primera ocupante y constructora, la duquesa Sarah, sus descendientes, los duques de Marlborough y los condes de Sunderland, la familia Spencer Churchill, vivieron regularmente en Marlborough House hasta 1817. Tras la boda en 1816 de la princesa Carlota de Gales, una única hija del entonces príncipe regente y futuro rey Jorge IV, con el príncipe Leopoldo de Saboya-Coburgo-Gotha, Marlborough fue adquirida por la corona para ser ofrecida como residencia a los novios. Al fallecer prematuramente la presunta heredera del rey Jorge IV, su viudo, el príncipe Leopoldo, siguió usando la mansión londinense como residencia virtual hasta que fue elegido y proclamado rey de los belgas en el año 1831. En ese mismo año, en 1831, reinando Guillermo IV, el Parlamento decidió que Marlborough House se convirtiera en residencia personal ad vitam de la reina consorte Adelaida de Sajonia-Meiningen. Al enviudarla el rey en 1837, la reina viuda Adelaida se trasladó definitivamente y después de la muerte de la reina viuda Adelaida, Marlborough House fue cedida al heredero de la reina Victoria, el príncipe Eduardo de Gales, el futuro Eduardo VII, con visos a que se convirtiese en la residencia oficial cuando cumpliese los 18 años. Mientras, la mansión londinense tuvo varios usos públicos. Las colecciones de pinturas de Vernon y de Turner fueron exhibidas en los salones de la planta baja y más tarde la Escuela Estatal de Diseño y el Departamento de Artes Prácticas fueron alojados entre sus muros. Ante la perspectiva de que Marlborough House se convirtiera próximamente en la residencia oficial de los príncipes de Gales, se hicieron necesarias las reformas y las ampliaciones interiores y exteriores del edificio. Sir James Patternham, autor de la gran sala de baile de Buckingham Palace,
alteró con sus ampliaciones y modificaciones toda la casa, proveyéndola de acomodaciones extras en la parte norte y añadiéndole una planta suplementaria en 1863. De este modo, Marlborough House pasó a ser la residencia oficial de los príncipes de Gales, Eduardo y Alejandra, hasta el fallecimiento de la reina Victoria en el año 1901 y en el punto de encuentro de la alta sociedad londinense. A partir de 1901, Eduardo VII y Alexandra se trasladaron a Buckingham Palace y en abril de 1903 Marlborough House se cedió a su heredero, el príncipe Jorge de Gales, futuro Jorge V. Tras el fallecimiento de Eduardo VII en 1910, su viuda, la reina Alexandra, vuelve a ocupar la residencia que antaño había sido suya cuando era princesa de Gales. Lo mismo ocurriría en 1936 al fallecer Jorge V. Su viuda, la reina Mary de Teck, ocupa Marlborough House hasta su muerte en el año 1953. A partir de septiembre de 1959, la reina Isabel II pone Marlborough House a disposición del gobierno británico para que se convierta en la sede oficial del Estado Mayor de la Commonwealth. Y 2 años después, la idea de un secretario internacional independiente para los servicios de la Commonwealth es propuesto para ocupar la Marlborough House, llevándose a cabo en 1965. A día de hoy, la antigua mansión de los duques de Marlborough alberga no solo al secretario, sino la fundación de la Commonwealth, en la que se celebran numerosas reuniones, negociaciones, conferencias, y entre 1989 y 1993 Marlborough House fue enteramente restaurada y recondicionada siguiendo las exigencias y las necesidades del secretariado y de la fundación de la Mancomunidad Británica de Naciones. Y hasta aquí nos ha traído parte de la obra civil de Bren. Historia con sentido, Juan Carlos González, un día más encantado de haberos podido acercar una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter